computadora, listo. Listo. Hace 15 días estuvimos viendo la introducción de la epístola a los hebreos. El contexto, hablamos de que eran unos hermanos que eran hebreos y se habían convertido al cristianismo, que estaban sufriendo persecución por parte de Nerón en Roma por el hecho de ser cristianos y al mismo tiempo tenían la presión de sus coterráneos, o sea, de otros hebreos, para que se volvieran al judaísmo, a los rituales del judaísmo, y algunos de ellos ya habían vuelto atrás. Y el autor de Hebreos presentaba que realmente volver atrás era desechar a Dios mismo, realmente al que tenía todo el poder y toda la autoridad sobre toda la creación y que era la imagen misma de la sustancia de Dios, al que había hecho un sacrificio enorme por su iglesia, y desecharlo era una total falta de sabiduría. Eso era más o menos lo que estábamos hablando la vez pasada. Y hoy continuamos con el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a estar desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Y quisiera que leyéramos esta porción de una manera así, de una sola lectura, y que pudiéramos cada uno de nosotros participar diciendo qué entendimos, qué parece, qué creemos cuando leemos esta porción. Vamos a leerla entonces. Hebreos 1:4 al 14 dice, versión Reina Valera 1960. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adónenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cimientos y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos estos, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa es la porción que nos corresponde hoy. ¿Qué podemos ver ahí como de entrada, como por primera, así de primera lectura, de primera vista? ¿Qué podemos ver ahí? Lo primero que vemos ahí es que Cristo como el Hijo de Dios. Listo, Cristo como el Hijo de Dios. Listo. Cristo como superior a los ángeles. Superior a los ángeles, sí. ¿Qué más podemos ver ahí como en una inspección somera del texto? Como el primogénito de Dios. Primogénito, sí, primogénito. Listo. Cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Alguno encontró esa cita? Que si dice ahí, cuando dice, otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
¿Esa cita dónde está? En el pie de página de las Biblias. Adórenle. En el, en el ¿El pie de página, Salmo 7 en o el, No, 25? en el pie de página de Salmo las 2, Biblias. Salmo 2:7. No, estamos hablando del Hebreos, versículo 6. Hebreos 10:5. Hebreos 1:6, ¿qué dice? No. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle Adore. todos los ángeles de Dios. Listo. Y Al en el pie primogénito. de página de las Biblias, en el pie de página, o sea, en la parte de abajo, ahí aparecen Deuteronomio, eso. Deuteronomio 32:43. Por favor, léalo, Lucas, porque es que Y dice, Hebreos 10:5 también. no, Deuteronomio 32. en el pie de página aparece Deuteronomio 32:43, hermano. Hebreos 10:5, lo va a leer Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice, por, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No, dice, es diferente. Léame Deuteronomio 32:43, Bueno, que es, Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expansión por la tierra de su pueblo. ahí no dice que le adoren, ¿cierto? No. dice Aquí alabad. dice, alabad Pero alaba de qué? naciones Naciones, ¿qué? a su pueblo. A su pueblo, pero no dice que le adoren todos los ángeles, ahí dice que le adoren los ángeles. Así. Sí No, dice, no dice. no No, no dice, dice. La Reina Valera no. ahí no dice eso. O sea, No, no lo dice, no lo dice. yo en la Reina Valera, Deuteronomio 32:43, voy a leer acá y ahí encuentro otra cosa. Ahí dice, alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Eso es lo que dice la Reina Valera. Ahora les voy a compartir pantalla para mirar por qué el autor de Hebreos pone esa cita ahí, como una cita que está en el Antiguo Testamento. Si usted mira al pie de página que Lucas leyó, que dice Deuteronomio 32:43, entre paréntesis, dice GR, ¿sí o no? En la Biblia, abajo, Sí, sí, dice Jere. dice GR, ¿cierto? ¿Ya lo vieron? Sí. Pero, Pero el Deuteronomio. a ver, Sí, en el de pie cuando de usted tiene, página 1.6. cuando usted tiene Hebreos 1:6, abajo en esa misma página aparecen todas esas citas de lo que llama el pie de página. Y en 1:6 dice Deuteronomio 32:43 y entre Sí. paréntesis dice GR, Sí, ¿cierto? sí. Sí, claro. Bueno, La entonces, versión, o sea que es la versión griega. eso significa que es la Biblia griega, o sea que es la Ajá. Septuaginta. Ujú. La Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento traducido al griego, que se conoce como la Biblia griega o la Biblia alejandrina también. Listo, vamos Y que a veces voy a, difiere del hebreo. voy a compartir, no, no es que difiera del hebreo, sino que pudo haber traducido de otro manuscrito diferente al cual tradujo Reina Valera o al cual tradujeron Muy otras bien. Biblias. Voy a compartir la pantalla para que miremos y sacamos de ese problema, ¿cierto? Compartir pantalla. Ah, puede compartir pantalla. ¿Yo soy el anfitrión o no? Porque no me está dejando Oh, compartir pantalla. Yo no creo que usted esté como el anfitrión. Necesito que alguien me ponga como anfitrión porque no me deja compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. No me está dejando. Tiene que ser Chalón. No, no me está dejando compartir. Ah, sí. Compartir pantalla, listo. Vamos a compartir toda la pantalla. Toda la pantalla, imágenes superior a Cristo, toda la pantalla. Vamos acá, compartir. Vamos a compartir acá la parte de la Septuaginta. Acá.
Ay, ay, ay. Pero es que esto es tan raro aquí. Se distorsionó. Estoy compartiendo la pantalla, pero no me deja porque aquí donde tengo que compartir no me da. Bueno, vamos a dejar de compartir en este momento y vamos a compartir otra vez a ver si sí da. Es que compartir pantalla, listo. Compartir toda la pantalla. Aquí necesito minimizar esto. Eso, me lo llevo para arriba. Me lo llevo para arriba así. Espere. A ver si lo saco de aquí. Ponerlo acá. Ahora sí. Ver la Septuaginta al español. ¿La están leyendo? Sí, ¿La están viendo? sí, sí. Dice, regocijaos cielos a par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio 32:43 en la Septuaginta. Ahora, hay otras Biblias que también por ejemplo, en esta No se alcanza. Gateway Bible, no se alcanza a ver. Ve, Ahí aquí sí, ahí está. sí. Ahí. Por ejemplo, Un poquito más grandecito. no se puede aumentar el zoom acá. Solamente lo voy a poner donde dice. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, alégrense con él los cielos y que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Ujú. Que lo adoren todos los ángeles de Dios. La nueva traducción viviente. La PDT dice, regocíjese en cielos, que Dios es el rey, que todos los seres divinos se postren ante él, que es la misma idea de que le adoren todos los ángeles. Entonces, por eso es que el autor de Hebreos utiliza eso, porque él conoce la Septuaginta y la utiliza para dar referencia a ese texto. Vamos entonces ahora sí a entrar al texto mismo. Ese era un problemita que quería que de entrada solucionáramos. Vamos a entrar a mirar. Nosotros podemos decir que nuestro Señor es superior a los ángeles. Ese sería como el título que tendríamos hoy. Y tendríamos tres asuntos que nos muestran esa superioridad, o tres características o tres afirmaciones que nos muestran esa superioridad. La primera está en el versículo 4, porque ahí es donde dice, hecho tanto superior a los ángeles, y nos da la razón, por cuanto heredó más excelente nombre que él. Entonces, que ellos, heredó más excelente nombre que ellos. En esa forma, en español, pareciera que él fue por su sacrificio. El versículo 3 nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, el asunto aquí es que ese verbo hecho, la forma en que está ahí ese verbo, que está escrita, esa forma significa que llegó a ser superior a los ángeles, no solo por su sacrificio, sino que desde la misma eternidad él lo ha sido. O sea, es una oristo segundo. Significa que es un tiempo pasado, pero que en un momento determinado se mostró. Como hay varias cosas ahí en el texto de Hebreos que Se ejecutó. tienen ese mismo, en un momento determinado se hizo visible a toda la creación el secreto que estaba entre el Padre y el Hijo, porque si usted mira Hebreos 1:5, nos habla de una relación muy estrecha, una relación íntima, familiar entre el Padre y el Hijo, que también se puede ver en Hebreos 1:13 cuando dice, siéntate a mi diestra. O sea, hay una relación familiar de una intimidad muy, muy tremenda que no la tiene con los ángeles, que no la tiene con ningún ser humano, pero la creación fue testiga de esa superioridad cuando él en su sacrificio triunfó. Y fue ahí donde en un momento puntual se testificó eso, pero no quiere decir que esa superioridad fue por eso, sino que él en sí mismo tiene un derecho propio a ser superior a los ángeles. Todos esos términos están ahí en la
Yo los mando en los archivos. Ahora, lo segundo que tenemos que nos aclara esa superioridad es que el Padre mismo da testimonio de esa superioridad. Versículos del 5 al 13. O sea, tenemos la razón principal, que es la que da ahí, porque heredó un nombre más excelente que ellos, que pareciera que fue algo que hizo por su sacrificio, pero que al mirar la forma estructural en que está en el griego, se da uno cuenta que es algo que él tiene por derecho propio. Es una autoridad que tiene por derecho propio. Entonces, tenemos tres afirmaciones que nos muestran la absoluta superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los ángeles. La primera es la razón, que está en el versículo 4. La segunda es el testimonio de Dios el Padre, que está en los versículos del 5 al 13. Y la tercera es la sujeción de los ángeles ante él, que es el versículo 14. Entonces, mirando la segunda afirmación, que el Padre testifica de esa superioridad, tenemos que el Padre sostiene con Jesucristo una relación de estrecha intimidad, versículo 5. Le llama hijo y él se declara ser su padre, ¿cierto? ¿Por qué le llama hijo? Quiero hacerlo así para que participemos. ¿Por qué le llama hijo? ¿Alguna razón especial? Porque Ustedes yo te he engendrado hoy, dice la escritura. en el pie de página tenemos las citas del Antiguo Testamento donde está eso, ¿cierto? Está en el Salmo 2:7, ¿cierto? Allá está esa cita. Cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero le está diciendo hijo desde antes de la creación. De la encarnación, desde antes de la encarnación. O sea, uno piensa con el texto que fue en el momento en que él se encarnó, que lo llamó hijo, pero es algo que está también desde antes. Él es el Hijo eterno. Él siempre es el Hijo eterno de Dios, del Padre. Uno con el Padre, pero Él es el Hijo eterno. Entonces, allá en el Salmo 2:7, Isaías también, Isaías 9:6, cuando dice, hijo nos es dado, está hablando de ese llamado hijo, que es hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Y que en el momento de la encarnación, pues también ahí se testifica para toda la creación que es hijo. Pero no quiere decir que sea por la encarnación. Y es una relación entre el Padre y el Hijo que será siendo la misma, es y seguirá siendo la misma. Porque cuando dice, eres tú, mi hijo eres tú, esa expresión de eres tú, mi hijo eres tú, significa que ha sido y seguirá siendo hijo, en una relación íntima, en una relación familiar, en una relación de unidad total. Eso es lo que está expresando ese texto. El autor está comparándolo con los ángeles. Con los ángeles Dios no tiene esa relación. Es más, si uno mira la segunda carta a Timoteo 3:16, dice que Dios fue hecho carne y dice que fue visto de los ángeles, ¿cierto? Esa relación en la encarnación fue vista cuando Él se hizo carne, pero los ángeles no participan de ese secreto en la eternidad. Es una relación íntima, familiar, de una unidad total, en la cual es el Hijo eterno. Él es el Hijo eterno. Y eso no lo puede decir ningún ángel. Y eso no lo puede decir ningún ser humano, ¿cierto? Él es el Hijo eterno. Por eso, Él sigue siendo superior y está siendo superior. Y el autor está hablando de la supremacía de Cristo porque hay un grupo de personas que piensan dejar a Cristo. Nosotros tenemos que entender que Cristo es supremo, absoluto sobre toda la creación. Él es Dios sobre toda la creación y tiene una unidad perfecta con el Padre que está desde la eternidad hasta la eternidad
y que de hecho por allá en Hebreos dice que él a causa del sufrimiento aprendió la obediencia y se está refiriendo a ese momento del Getsemaní donde esa relación se rompe, donde él ve que esa relación que ha sido eterna se va a romper y él está triste por esa ruptura y esa es la oración de Jesús allá en el Getsemaní. Él no está orando porque tiene miedo de la cruz, porque tiene miedo de los azotes o porque tiene miedo de las coronas de espinas o por todo ese calvario que va a pasar, sino que él está orando es porque sabe que esa relación que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad, en esa unidad perfecta se va a perder. Se va a perder en ese momento en que carga el pecado de todos nosotros. Es un sacrificio muy grande el que él hace por nosotros. Porque en esa relación íntima con el Padre, que lo engendra, que es en la encarnación se ve, también ha sido desde antes y es toda la eternidad. En un momento de la historia, esa relación se rompió por causa del pecado de la iglesia. Para nosotros tiene que ser una razón de agradecimiento muy grande ante el creador de toda la tierra, ante el creador de todo lo que ahí existe, por haberse hecho hombre para tomar nuestro lugar y romper una relación eterna con el Padre por culpa nuestra, por causa nuestra, por causa de la iglesia. Y cuando dice, yo seré el Padre y él me será mi hijo, es lo mismo, es la misma reiteración, solamente que el autor nos remonta a el Salmo, a segundo libro de Samuel 7, del 14 al 16, cuando Dios le promete a la descendencia de David un rey eterno, que siempre será hijo y del cual él siempre será padre. O sea, él está prometiendo que de la descendencia de David vendrá el rey eterno que tendrá que dar su vida, que tendrá que hacer un sacrificio, que tendrá que cumplir todas las exigencias de la ley en una vida santa, pero que será eterno y que nunca faltará en el trono. Pero no está hablando del hijo de David, sino que está hablando de Cristo. Por eso el autor de Hebreo nos plantea allá, y allá es donde dice que nunca dejaré, nunca quitaré la misericordia, mi misericordia de tu casa, como la quité de la casa de Saúl. O sea, eso nos garantiza, esa relación nos garantiza que la misericordia de Dios siempre está con su pueblo, que son las misericordias fieles, eternas y firmes a David. Y por eso la iglesia, en esa relación que hay de intimidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en una relación de unidad eterna, la iglesia por eso se afirma en esa relación. Se afirma porque sabe que esa relación le favorece, porque esa relación implica la misericordia de Dios eterna sobre la iglesia, prometida precisamente a la casa de David. Voy a leer esa cita de segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel 7, del 14 al 16, que una vez la tratamos cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Dice, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Está hablando de esa relación que hace que la iglesia mantenga segura en Cristo esa relación de intimidad entre el Padre y el Hijo. Dios testifica que con Jesucristo, como Hijo eterno, tiene una relación estable, segura e íntima que favorece a la iglesia, de la cual la iglesia se favorece, de la cual la iglesia
recibe misericordia para siempre. Son motivos de agradecimiento que debemos tener nosotros, porque el Señor planeó las cosas así, porque el Señor las determinó así. Hay otro testimonio que Dios da, y es que Dios le llama Dios entronado y Rey ungido. Alguien que me lea los versículos del 6 al 9, por favor, de Hebreos 1. Dice la palabra, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. 6:7. Sí, hasta el 9. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. En esa porción que nos leyó el hermano Guillermo, encontramos otro testimonio del Padre hacia el Hijo eterno. Le llama a Dios en su trono y Rey ungido. Ahí mismo están los salmos. En el salmo, eso está en el salmo, el versículo del 6 y 7, en el salmo 102. Salmo 45, 6, 45, 6, 7, están los Así. versículos 8 y 9. Y el versículo 7 en el Salmo 104, 4. O sea, lo que vamos a mirar es que Dios lo llama, el Padre lo llama Dios. Dice, tu trono, oh Dios. Lo llama Dios en su trono. Y es el mismo que de los ángeles dice que le adoren. El texto que vimos en la Septuaginta. O sea, Dios que los ángeles son ordenados a adorar. Y uno, como dice ahí, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Uno tiende a pensar que eso es en el momento del nacimiento, ¿cierto? Porque uno mira, pasa lo mismo que con lo otro que veníamos hablando. En el momento del nacimiento, es que eso se hace visible, que eso se hace patente, esa adoración de los ángeles. Pero si uno mira todo el texto bíblico y de ahí para adelante en el Apocalipsis, todo lo que pasa en el trono, los ángeles le adoran siempre. Entonces, ese verbo adorar en el tiempo que está, indica que es un verbo que está tanto al principio esa acción como al final de la creación, pero que en un momento preciso de la historia, en la encarnación, se da testimonio de esa acción. Porque en Lucas 2, del 8 al 14, es cuando se aparecen los ángeles a los pastores y las huestes de ángeles adoran a ese niño que nació. O sea, Dios entronado es adorado por los ángeles. ¿Quiénes son sus servidores? ¿Quiénes son sus servidores? ¿Quiénes son sus ministros? Ellos le sirven, lo cual va a ratificar en el versículo 14. O sea que la superioridad es pasmosa sobre los ángeles. Ellos sirven al propósito de Dios, pero ellos están siempre adorándole. Le han estado adorando desde la eternidad y le adorarán hasta la eternidad, solamente que en el momento en que se encarna, se testifica toda la creación de esa adoración. Los pastores que están allí son testigos de esa adoración. Todos los que hemos leído el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14, somos testigos de esa adoración de los ángeles hacia el Hijo eterno. Pero al mismo tiempo, también lo llama el Rey, que es recto.
Versículo 8, parte B. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. De tu reino. Ahí está la palabra reino, que realmente sería la palabra realeza. O sea, el cetro es una vara, un bastón, y la palabra equidad es rectitud de carácter. O sea, es el rey de un carácter recto, que ha amado la justicia. Y ese texto, ese término significa que ha amado y ama y siempre amará la justicia. Siempre aborrece, ha aborrecido, aborrece y siempre aborrecerá la maldad. Y la palabra maldad ahí es la palabra anomía, o sea, el desprecio de la ley. Siempre aborrece el desprecio de la ley. A los que desprecian la ley. Por eso en Hebreos 10 aparece después, más adelante, un texto que dice: el que viola la ley de Moisés, y esa palabra es el que desprecia la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Ahora, porque él siempre ha aborrecido a los que desprecian la ley, o a ese desprecio por la ley, a ese desprecio por la palabra. Él siempre ha aborrecido eso. Y siempre ha amado la rectitud de carácter. Por esa razón, él fue ungido como rey con mayor alegría que cualquier otro rey en la historia. Él es rey de reyes. Él está ungido como rey eterno. Y eso el Padre lo hizo con más gozo que cuando cualquier rey de la historia ha sido puesto por rey. Porque tiene un carácter que no cambia. Ha amado la justicia. Siempre ha amado la rectitud de carácter. Siempre amará la rectitud de carácter. Siempre ama la rectitud de carácter. Pero al mismo tiempo, siempre aborrece el desprecio de su palabra. Siempre ha aborrecido el desprecio de su palabra. Siempre ha aborrecido el desprecio, el menosprecio por su mensaje. Y eso es un atributo de Dios. Cuando vimos los atributos de Dios, así se llama el grupo, atributos de Dios. Cuando vimos los atributos de Dios, vimos uno que era la simplicidad de Dios. Dios es absolutamente misericordioso con su iglesia, pero absolutamente rechaza al mundo al mismo tiempo. Y no cambia, él puede ser al mismo tiempo. Al mismo tiempo puede amar la rectitud de carácter y al mismo tiempo aborrecer o amar menos a los que desprecian su ley, a los que desprecian su palabra, el desprecio por su palabra. Aquí tenemos entonces un testimonio del Padre acerca de que el Hijo es Dios entronado y Rey justo. Primero, testificó que era el Hijo, que tenía una relación íntima de unidad que nadie más tiene con el Padre, que es eterna, y ahora testifica que es Rey, que es Dios entronado y Rey justo, y que los ángeles le adoran y son servidores de él. La superioridad se va viendo, la absoluta supremacía de Cristo sobre los ángeles. Y en el versículo 10 al versículo 13 es presentado por el Padre, es presentado como el Señor creador y justo juez.
El Padre le llama Señor creador y justo juez. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahí está presentando Hasta la el esposa Padre al Señor Jesucristo como creador, pero también como justo juez. Está diciendo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Es el creador de todo lo que hay. Él es el que cimentó la tierra, el que la cimienta mire que en el versículo 3 dice, del capítulo 1 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sigue sustentando la tierra. Él sigue cimentando la tierra. Él no ha dejado de cimentar la tierra, de sostenerla, de formarla, de fundarla, de fortalecerla, de mantenerla. Y los cielos lo formó. Es el Señor creador, creador del universo. Pero también es quien permanecerá inmutable mientras su creación se destruye. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y aquí quiero que nos detengamos un momentico. Alguien, por favor, me cierra ese micrófono que se oye. A ver, aquí estamos hablando de que cuando dice ellos perecerán, ese verbo perecer está en un futuro del modo indicativo, la voz media. Significa que es una acción en el futuro que puede ser puntual o durativa, es decir, van pereciendo, se van desgastando. La creación se va desgastando. Es la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía, que dice que el universo va de más a menos. Cada vez se va desgastando hasta que perece. Hasta que perece. Y el Señor permanece como juez, viendo cómo la creación se deteriora. ¿Por qué se deteriora la creación? Es la pregunta. ¿Por qué el Señor mismo ejerce ese dejar que la creación se deteriore? Nos tenemos que remontar al Génesis 2, al Génesis 3. Nos tenemos que remontar allá. En Génesis 3, 6, del 1 al 6, se nos narra la caída del hombre. Y la consecuencia de esa caída fue el pecado en la creación. Y por eso Dios maldijo la tierra. Y esa no es la maldición de la ley. Eso fue antes de la ley. Dios maldijo la tierra y esa maldición hace que la tierra se vaya desgastando y toda la creación se va desgastando. Pablo tiene la misma idea en Romanos 8. En Romanos 8, Pablo dice, es la misma idea que trae este texto de Hebreos 1:11. En Romanos 8 dice, y de igual manera dice aquí, 8, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, en el momento en que la iglesia sea restaurada en la gloria venidera, la creación será restaurada también. Pero la creación va deteriorándose y el Señor permanece como un testigo viendo el deterioro de la creación, porque en su justicia fue decretada una sentencia
maldita será la tierra por causa tuya. Esa maldición sobre la tierra llegará hasta que esta tierra sea arruinada. Esta tierra se va desgastando y desaparece. Segunda de Pedro 3 habla de eso, de que los elementos ardiendo caerán y todo esto va a pasar. Y esperamos en el Señor. La iglesia espera en el Señor unos cielos nuevos y una tierra nueva, en la que more la justicia, en la que no haya pecado. El pecado es causante de eso en la justicia de Dios. La creación está sufriendo y también los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo, este deterioro de la creación que está planteado en Hebreos cuando dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y ese verbo perecer ahí es que van desgastándose y que han venido desgastándose y llegará un momento en que terminará, se envejecerá, se acabará. Eso mismo, eso va a terminar es cuando el Señor en su gloria, con su iglesia, descienda a una tierra nueva donde mora la justicia. Esta tierra va a perecer. Este universo va a su fin por causa del pecado. En la justicia de Dios eso está determinado. Es más, el versículo que sigue dice, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Esa palabra envejecer es ese desgastarse como un vestido viejo que se va desgastando hasta que se deshilacha. Así los cielos y la tierra perecerán. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y la palabra para envolver es una palabra que es como tirarle un vestido, como tirarle un manto a algo para que lo atrape. El Señor mismo está propiciando que esa creación llegue allá, porque esa es su voluntad, ese es lo que está planteado en la Escritura. No, en la Escritura no está planteado que la tierra será un mejor lugar. En la Escritura no está planteado eso, que esta tierra no va a ser un mejor lugar jamás. Esta tierra cada vez va a ser un lugar peor. Ahora, la tierra nueva sí es el lugar donde morará la iglesia, pero cuando la iglesia alcance la herencia que está en los cielos, que es lo que está planteado más adelante. Entonces, a pesar de que esa tierra se va desgastando, esa creación se va desgastando, el texto dice, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. También vimos un atributo de Dios que está ahí, la inmutabilidad de Dios. Tú eres el mismo, tus años no acabarán. Y la aceidad de Dios, ¿quién se acuerda qué es la aceidad de Dios? Cuando hablamos de la aceidad de Dios, ¿qué decimos? Si la creación se deshace, si la creación se desaparece y todo el mundo desaparece, no va a ser así porque la iglesia permanecerá. El Señor dijo, el que haga la voluntad de mi Padre permanecerá, el mundo pasará y sus deseos, mas el que haga la voluntad de mi Padre permanecerá. Por ahí en primera de Juan 2. La iglesia permanecerá porque la iglesia será transportada a una nueva tierra donde mora la justicia, pero primero estará en el cielo alcanzando una herencia. Pero si la iglesia no, si nadie hubiese creído en el Señor y todo esto desapareciera, el Señor no dejaría de ser. Amén. Esa es la aceidad de Dios. Él es capaz de existir por sí mismo. No necesita de nadie ni de nada para ser. Simplemente en su misericordia Él se ha guardado un pueblo que es la iglesia para sí, para vivir con la iglesia en una tierra nueva donde mora la justicia. Porque todo esto va a pasar.
Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El texto en hebreo nos está diciendo, mire, todo esto va en deterioro, se va desgastando. Esa palabra envejecer es que se va desgastando. Y cuando dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, esa palabrita vestido, quiere decir que es como un manto, que significa que recae sobre la misma creación. Cabe decir que el verbo que da origen a esa palabra es un verbo que es lanzar alrededor. La palabra envolver es un futuro del modo indicativo de la voz activa. Quiere decir que hay una acción durativa que va progresando y al estar en voz activa significa que esa acción es hecha por un agente externo sobre el objeto. En este caso, el Señor sobre su creación. Y serán mudados. También es un futuro en modo indicativo de la voz pasiva. Y al estar en la voz pasiva implica que se ejerce externamente sobre el objeto. O sea, el objeto está siendo el que recibe una acción de afuera que lo está desgastando, que lo está transformando, que lo está cambiando, que lo está haciendo diferente. Así como el Señor nos transforma a nosotros cada día y nos hace cada día más como Él, también la creación cada día va siguiendo una transformación, cada vez alejándose más de Él. Cada vez el mundo irá deteriorándose más, cada vez la misma tierra irá siendo un lugar más difícil para vivir. Las condiciones del planeta son cada vez más difíciles, aunque los científicos se esfuercen por hacerlas mejor, todavía la codicia, el pecado del hombre hará que eso que el Señor ha determinado sea hecho. Sin embargo, Él permanece. Y además de que la tierra va a llevar ese castigo, sus enemigos, los adversarios del Señor, los que no han creído a su palabra, los que han resistido a su llamado, los que no quieren nada con Él, serán puestos bajo sus pies. Y allí, por ejemplo, dice en el versículo 13, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dicho sea de paso, es el versículo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo, el Salmo 110:1. Eso significa que el Señor va a aplastar a sus enemigos. Hay una espera activa. Él está esperando. ¿Quién me lee Hebreos 10:13? Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esperando activamente. Es una confianza que hay en que eso está dicho. Es la confianza que hay en lo que está dicho, en lo que está decretado por Dios. Hay una confianza que permite avanzar confiando, esperando tranquilamente ese momento. Ese Señor inmutable, que es nuestro Señor, está esperando ese momento en el cual dará retribución, en el cual dará el pago a sus enemigos. Un momento que algunos profetas lo describen de una manera muy sangrienta, como Isaías, cuando dice que pisará el lagar de la ira, el furor del lagar de la ira del Señor. Dice que salpiqué con su sangre mis vestidos. El Apocalipsis también. Ese momento en que los enemigos del Señor serán totalmente aplastados. Llegará porque Él es el juez, Señor, creador y juez justo. En su justicia Él lo hará. Entonces son tres testimonios que el Padre da del Hijo. El primero, que sostiene una relación íntima con Él que nadie más tiene, que es una relación eterna,
una relación de unidad eterna que alguna vez se rompió por causa de la redención de la iglesia. El segundo testimonio es que Él es Dios entronado y Rey justo, al cual los ángeles adoran, al cual los ángeles sirven, el cual ha amado y amará y siempre continuará amando la justicia, pero al mismo tiempo ha aborrecido, aborrecerá y siempre continuará aborreciendo a los que desprecian su ley. Ungido como rey recto, como rey justo, ungido con mayor gozo y alegría que cualquier otro rey. Y el tercer testimonio es que Él es el Señor creador y juez, que creó los cielos y la tierra, que va inmutable viendo cómo se deteriora toda su creación, pero Él permanece igual. Él no cambia. Él mismo en su justicia hará que esa creación siga deteriorándose hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, los aplaste, sean todos llevados al lugar que arde con azufre y fuego. Y la iglesia entonces podrá disfrutar con el Señor de una tierra donde mora la justicia, una tierra nueva donde mora la justicia. Pero no es esta tierra, no es esta tierra. La iglesia tiene que estar agradecida. Y además hay otro punto aquí que habla de los ángeles, el versículo 14. El versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, o sea, los ángeles son servidores. La palabra ahí para ministrar es la palabra leiturgueo, que es el servidor del pueblo. Los ángeles sirven al pueblo de Dios. Los ángeles sirven al pueblo de Dios y son enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esa palabra serán herederos de la salvación es los que han sido herederos, son herederos y serán herederos. Hay una parábola en Mateo 20, del 1 al 16, donde el Señor dice que fue a contratar unos obreros y convino con ellos un denario. Después al mediodía fue con otros y también un denario. Y a la hora, para faltaba una hora para acabar la jornada, fue con otro y también les pagó un denario. O sea, todos recibieron lo mismo. Hay una herencia y esa herencia es eterna, según el mismo texto de Hebreos. Si uno va al libro de Hebreos, en Hebreos se nos habla de la herencia eterna. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa herencia es eterna y esa es la herencia. Estamos ahora en algo que llamamos el aquí y ahora, pero el todavía no. Somos salvos, la salvación es segura. La salvación no se pierde porque la salvación es de Dios. Somos salvos, pero no hemos llegado a la meta. No hemos llegado a la meta. ¿Cuántas veces habrán intervenido los ángeles para ayudarnos en situaciones en que nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces nos habrán ayudado en situaciones en que no nos hemos dado cuenta? Ellos ya no nos van a traer un mensaje como traían en el Antiguo Testamento. Ya no van a hacer eso, porque la revelación está completa y el mismo texto en Hebreos 1:2 dice que en estos postreros días nos habla por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo. O sea, los ángeles ya no vienen a decirnos cosas, como hablaron con Moisés, como hablaron con Manoa, como hablaron con Josué, como hablaron con más de uno, para hablarles de lo que el Señor, en lo que llama epifanías, o sea, una manifestación divina de lo alto. Ahora no tienen ese ministerio, pero el ministerio de ellos, por ejemplo, en Hechos 12, cuando Pedro con Jacobo están presos, usted mira que los ángeles son los que llega, un ángel
es el que le quita las cadenas a Pedro, el que le abre la puerta y que le diga salga, ¿cierto? Eso también es ayudar, es servir para que ese Pedro que estaba preso, que lo iban a matar, pudiera ser un instrumento en las manos del Señor y por medio de él muchos creyesen en el Evangelio. ¿Cuántas veces los ángeles habrán hecho ese tipo de cosas con nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta porque ellos no necesitan que nosotros los veamos? Nosotros ya vivimos por fe. Y la fe me dice que ellos son espíritus ministradores que están a favor del pueblo, servidores del pueblo, leiturgos, a favor, enviados por quién? Por este Señor que gobierna todo, que es superior a ellos, para servicio a favor de los que han de heredar la salvación, de los que han de llegar a esa meta. En Hebreos 11 se nos habla de una carrera. En Hebreos 12, que tenemos un gran número de testigos y sigamos la carrera para llegar a esa meta, que no es aquí, es allá. Lea Hebreos 11 y cuando estemos allá lo vamos a detallar. Pero mire que todos ellos, Abraham, Moisés, se sostenían mirando a la meta. Su meta estaba allá, no acá. Y ellos están también, los ángeles, precisamente son enviados para ayudarnos a llegar a la meta. El Señor se vale de ellos para que la iglesia que es salva pueda llegar victoriosa también. Entonces, en esa supremacía, los ángeles son mostrados como servidores del Señor, adoradores del Señor y servidores de su propósito. Y el Señor es mostrado como el Hijo eterno que tiene una relación que nadie más tiene con el Padre, como Dios entronado y Rey justo y como Señor, Creador y Juez de toda la creación. Eso es lo que tenemos hoy en Hebreos 1, del 4 al 14. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O sea, los términos yo se los mando, el estudio de términos, y se los mando detallado. Aquí no los hacemos todos así porque sería muy engorroso decir que esto es un aoristo, que esto es un presente perfecto, que esto es un imperfecto. Allá para que, y más o menos lo que es, el que quiera profundizar puede profundizar cuando yo le envíe los archivos. Pero básicamente es eso lo que esta porción nos muestra. Nuestro Señor es absolutamente superior a los ángeles. Por eso, pensar en dejarlo es una absoluta tontería. No tiene sentido. Porque aún a los ángeles manda para que sirvan a su pueblo. Aún él mismo estuvo dispuesto a perder esa unidad eterna con el Padre solamente por la iglesia. ¿Usted cree que si él hizo eso, él va a dejar la iglesia que se pierda? Él va a dejar que sus hijos se pierdan después de haber hecho tal sacrificio, después de tener a los ángeles también para ayudarnos. Jamás. Porque él es el que tiene los hilos de la creación en su mano. Él llevará a la creación a su total destrucción con sus enemigos y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros tenemos que mirar que esto es pasajero. Y nuestro enfoque debe ser llevar a las personas a Cristo para que ellas entiendan que verdaderamente la vida que vale es Él y que no está aquí, está allá. Que aquí disfrutamos de sus beneficios, sí, pero que la eternidad es la meta a la cual debemos llegar con Cristo. ¿Alguna pregunta? Vuelvo y digo.
¿Algún comentario, algo que haya que aclarar? Tenemos todavía un tiempecito porque estamos más o menos, hemos pensado en que sea